Creo que sería te va a audio avisar, creo que te avisa, no sé, ¿te avisó? y ahí dice grabando. Ya, ¿Es audio sí. nomás o me vas a escrachar ahí también con la cara? Yo te escracho, hermano. Tú sabes que no confíes en mí. Ya, pues, men. Entonces, oye, ¿cuándo fue la última vez que hablamos? Cuando estuviste en Conce, ¿no? No, hablamos otras No, veces, hemos hablado pero más veces. no recuerdo. Hubo una fallida la última llamada que nunca me acordé y después quedamos en hablar de vuelta Y, y yo no, nunca... y ahí yo no me acordé. Sí, ahí se me fue. Lo que pasa es que igual con la pandemia, eh, bueno, al inicio de la pandemia como que el tema de la asesoría, que es lo que yo hago, como que se frenó y ahora se ha acelerado. Como justo por esas fechas se aceleró. Entonces yo creo que por eso a mí se me fue. Como que se me fue a llamar. De hecho, esta última parte del año he estado más ocupado que la segunda parte del año anterior. Ahora, súper aburrido de estar metido en la casa, pero ya nada que hacer. Porque siguen sin poder salir ahí. Es que ahora Concepción está en cuarentena y lo ven de miércoles a miércoles, pero yo creo que vamos a estar así hasta fines de octubre o mediados de octubre y debería ya regularse el tema. Santiago, que la capital ya está, o sea, ya se está, ya como que ya pasó la ola, ya todos tienen la inmunidad de manada, entonces como que ya la gente sale, eh, pero acá en Concepción no, yo estoy, o sea, en general no he salido mucho este año, como he dicho, yo según yo he engordado más, he estado full Papa John's, full Burger King. Yo en Uruguay Sí, estaba con mi madre que tiene 63 años y es asmática y además a una cuadra iba todos los días a lo de mis abuelos que tienen 95 y 93. Entonces ahí sí me tengo que wow. cuidar. Pero igual Uruguay como enfrentó la pandemia con el pechito arriba, o sea, como que igual le hicieron Sí, bien. pocos casos, pero todavía tiene. Hubo un momento en que hubo 0 casos varios días y ahí ya nos creíamos vencedores y volvió. Porque obviamente está entrando gente todo el tiempo. Pero, o sea, ahí ayúdame a entender desde tu punto de vista como humano simple de Uruguay. Porque yo me acuerdo que leí una noticia de esta flaca, que creo que te lo comenté antes, de que era una tipo, no sé, fashion algo, que se fue a España, regresó y se fue a un matrimonio y contagió a todo el matrimonio y ella fue como el caso cero. ¿Cómo se llamaba? Carmela. Carmela. Vamos a buscarla. Carmela. O sea, la gente la conoce por Carmela porque igual no es un nombre muy común. Y en realidad el nombre es Carmela Ontou. Y nadie la conocía. Sí, fue como el primer caso de coronavirus que fue a Milán y vino acá a Madrid. Y después fue a Uruguay y sabiendo que tenía todas las, digamos, los síntomas del coronavirus, fue una fiesta de 500 personas, contagió por lo menos a 55 y ella salió en la prensa como a defenderse. Y además hay No, audios de WhatsApp porque Uruguay es muy chico, entonces hay audios de WhatsApp, o sea, de las conocidas de Carmela, que además hablan todo como gente, mira, como ahora me metí a Google, puse Carmela Uruguay y voy a la parte de imágenes. es Carmela, esa. sí, ella. Están Todas quemando esas mi son marca, creen que soy una terrorista. ¡Wow! claro, además Mira, esta foto está ella se buena. cree que es una persona súper reconocida, en realidad nadie la conocía, nadie jamás le había comprado porque le vende ropa a precios que nadie puede comprar, le debe vender a sus amigas, no sé, y obviamente ¡Wow! su preocupación era la marca. Bueno, encima, además de esto, después de que la gente ya sabía quién era Carmela, que le hacía bullying y todo, contagió a su empleada, o sea, su empleada seguía yendo a la casa y entonces la contagió a ella también, los hijos iban a visitarla, entonces contagió a los hijos y fue como una puerta de emergencia estando enferma y obviamente la sacaron rajando y hasta tuvo una denuncia de policía y todo, porque en Uruguay como que si sabes que tenés ¡Wow! coronavirus y contagias a otra gente voluntariamente, está penado por ley. Entonces tenía como hasta denuncia. ¡Wow! No te creo. ¡Qué heavy! Eso sí lo encuentro más heavy. ¡Qué loca! O sea, pero bueno, asumo que el ego lo debe haber tenido súper alto, ¿no? Como que. eh, Vive en pero una burbuja. sí, o sea, como que igual la arrogancia de, ¿sabes qué? Como que yo no le hago caso al Estado, yo hago lo que quiero, chao. Como que ya. O sea,
cero humildad. Y eso que, bueno, acá que... A los demás, porque contagió hasta la empleada, no le dijo, no, no, venga que estoy enferma. Dijo, vení igual y contagiate vos también, pobre de mierda. Oh, weón, literal, literal, no. Bueno, hay gente así en todo el mundo, pero bueno, hay gente así en todo el mundo en todo caso. Pero igual, qué heavy que... yo me maté de la risa en todo caso, como que fue, como que lo encontré muy gracioso. Ya, pero fuera de eso, ustedes no hicieron cuarentena, ¿no? No, nunca, o sea, desde los primeros 2 meses del gobierno llamaban, y en realidad siguen haciendo llamados como que a la gente se comporte responsablemente, y los primeros 2 meses era quédate en casa, pero jamás fue por decreto ni nada, era como a pedido informal y la gente cumplió bastante. O sea, la economía Eh, nunca paró. Paró, en los hechos bajó bastante, pero no formalmente no estuvo detenida. Sí había negocios que sí estaban prohibidos que funcionaran, los bares, los restaurantes, lo primero que cerraron fueron las escuelas. No sé, como que la gente podía salir a la calle a hacer lo que quiera, pero sí había los espectáculos, un montón de sectores que estaban clausurados. Y después lo fueron Ya, reabriendo a poco con protocolo. eso es, bueno, yo todavía no vivo esa parte de la reapertura con protocolo. Eh, no sé, a mí me gustaba mucho ir al cine, como que yo era fanático de ir al cine. Incluso ver películas malas, es como que para mí la experiencia del cine era completa. Comprar las palomitas. De hecho, varias veces compraba como hamburguesas y las metía en la mochila. Entonces veía el cine con mi hamburguesa. Que igual tienen también el espacio para poner para que tú compres comida, pero nada, me llamaba la atención esconder la hamburguesa en la mochila que pagar como 10 veces más por el Super Premium Movie, la sección, etcétera. Pero lo que voy es de que ahora que, o sea, yo no sé ahora cómo va a regresar. Pagué una membresía de gimnasio y solamente fui 2 meses. Y el resto, ¿y tú crees Pero que me dijeron, ah? está abierto el No, gimnasio, no, no, no. están cerrados. Por eso es lo que voy. O sea, al final como que es plata perdida que igual te cobraron y dudo que me la devuelvan. Como que. Sí. De hecho, en Perú, o sea, SmartFit, que es el gimnasio al que yo estaba yendo, y ha abierto como en países del Caribe, tengo entendido. En Chile no, no, en Chile los gimnasios no tienen, no, ya, según yo ya despidieron a toda la gente. Eh, no, ya está colapsado. Literal están colapsados. Bueno, acá en España está en el horno, pero está funcionando todos los gimnasios, todo a tope. Sí, pero es que España ya, ¿cuánto tiempo tiene este tema también? No, Tres ahora hay meses como más que una nosotros. segunda ola. De hecho, yo ahora no puedo salir de Madrid en teoría. Pero es que Está Madrid es la cuna del coronavirus ahora. Sí, bueno, pero por eso te digo, igual están los gimnasios abiertos, ¿Y todo. tú con qué ganas te mandaste a España en la mitad de la pandemia? O sea, también. Pues tenía el Ah, no, no vaya a pase. ser la segunda Carmela en Uruguay. El No, no, Leandro. vuelvo en diciembre y para cuando vuelva me tienen que hisopar. Para volver a Uruguay hay que hacerse hisopado. Y si da negativo, si da positivo no me dejan ni entrar a mi propio país, quedo acá como un paria. Pero Oh, tengo que hacerme el test antes de ir. Y después allá encima hacer cuarentena. No, tenía el pasaje lo había comprado en enero y lo tenía para junio y obviamente me lo pospusieron. brutal. O sea, yo por suerte no compré pasajes porque igual yo quería viajar a Colombia a visitar a un amigo y ya estamos organizándonos para eso. Aparte quería viajar a Lima también porque quería habilitar como hacer este tema de iniciación de actividades en Lima, que yo lo tengo pendiente. Pero nada, todo paró y a estar metido en la casa y nada, el nivel de aburrimiento por momentos es brutal. Como que, y ahora entiendo por qué esta gente, o sea, eh, ahora, o sea, TikTok llegó como que en el momento preciso, justo antes de pandemia, y la gente ahora se dedica a bailar, a hacer coreografías y todas las cosas del mundo del TikTok. Sí, sí, en Uruguay ya están abiertos los cines y acá también, así que si querés.
De hecho, yo quería ir a Uruguay. Yo estaba pensando en Uruguay. Como que... a ver, este año, o sea, si este año hubiera salido bien, hubiera ido a Perú como en mayo, me hubiera ido a Colombia como en agosto, y probablemente para octubre me hubiera ido a Uruguay, a Pepe. Como ahí te hubiera avisado, ¿no? Como que para caerte. Sí, Y igual también en ahora una de esas quería hacer como Uruguay y tomar el ferry para Buenos Aires. Pero bueno, ahora Buenos Aires están mal, súper mal, no solo pandemias, económicamente me da miedo Uruguay, como que a nivel económico me da mucho miedo. es que igual no podés ir ahora, no te dejan entrar. Hay No, pues ahora está cerrada la frontera, sí. una conectividad rarísima, como que pueden ir de Europa, pero tienen que hacer 15 días de cuarentena. Pueden ir los residentes nada más. De Y Argentina no se puede. no, de Argentina no se puede mover, pero de lo que he estado viendo, hay harta gente que se quiere ir de Argentina, como que ya la tienen, y por ahí escuché que ya no se pueden sacar pasaportes, como que Argentina ya no está emitiendo pasaportes. No creo, puede ser, pero no creo No, que no. literal, vamos a buscarlo acá. Eh, A Uruguay están intentando que vayan muchos argentinos porque sí, en Argentina se les juntó la crisis económica con el coronavirus, que es todavía peor. Entonces el gobierno uruguayo como que está tomando medidas para incentivar de que los que tienen platita que vayan a Uruguay. Que ya en realidad ya siempre pasó, pero ahora como que le da más facilidades. déjame ver si lo encuentro. Déjame ver si lo encuentro. Ya, no lo tengo acá. Pero había escuchado una noticia de eso, que ya no se estaban emitiendo, que se estaban emitiendo solo en algunos lugares, cosa que se hacía difícil acceder al pasaporte, y que harta gente está tramitando la nacionalidad, o sea, como que la residencia brasilera y la residencia uruguaya. Como que apenas se abre la frontera, ¡boom! Se van. Y se viene la ola, el éxodo argentino. Sí, en realidad ahora los argentinos pueden tramitar para ir a vivir a Uruguay. El tema es que tienen que hacer la residencia y lo tienen que hacer a través de embajadas. No es un trámite tan sencillo. Pero pueden ir. Y tienen que hacer Mm, cuarentena, no como todo el mundo. Así yo, que soy uruguayo, cuando vaya a Uruguay tengo que hacer cuarentena de 14 días. ya. No, o sea, es como que yo creo que eso se puede entender. El tema que, a pesar de que hayas viajado y te haya salido negativo, porque ahí yo digo, si te sale negativo, ¿para qué tienes que hacer cuarentena? Si ya viajaste sabiendo que no lo tienes. Eh, pero asumo que en el aeropuerto puede haber algún tipo de problema. No lo No, en sé. realidad lo que pasa es que lo que dicen es que el virus puede demorar hasta 10 días en manifestarse y que además, o sea, el test te lo haces en un momento. Yo me puedo hacer el test ahora y viajar mañana a Uruguay, pero entre que me hice el test y que viajé me puedo haber contagiado también, o en Ya. el avión mismo. Ya, no encuentro la noticia. No encuentro la noticia del tema de pasaporte. Pero me acuerdo que lo leí en algún lado. Fake news, fake news. No es fake news. No es fake news. Pero a ver, búscalo tú, a ver si te parece algo. En Google Noticias. El gobierno, mirá, acá está, el gobierno argentino no ha suspendido la emisión. A ver, el gobierno argentino no ha suspendido la emisión, pero el Ya, gobierno no ha claro. suspendido la emisión ni la No la ha renovación. suspendido, pero cuando tú, porque esto me acuerdo que era un Dice, blogger que te leo la argentino. noticia, tu fake news, dice desde No, pero aguanta, no, dice, aguanta. déjame que te leo la bajada, dice, desde Pero la tarde compárteme del pantalla 21 y de déjame ver, septiembre. compárteme pantalla y déjame ver. A ver, ¿cómo es acá? En la parte de abajo sale presentar ahora. Acá está, de AFP. Desde la tarde del 21 de septiembre circula en redes sociales la afirmación de que el gobierno argentino ha dejado de renovar y emitir pasaportes para evitar que los ciudadanos viajen al exterior durante los meses de verano. Sin embargo, el Ministerio de Interior de Argentina, del que depende la entidad que emite pasaportes y otras identificaciones oficiales, negó haber suspendido las tramitaciones. Ya, eso es real, pero lo que quiero buscar acá,
Lo voy a buscar, te lo voy a mandar. Pero lo que yo he encontrado es otro artículo donde decían que sí, efectivamente, no es que ya no puedas sacar tu pasaporte, pero cuando tú te metías a sacarlo, digamos, de las 100 oficinas que tiene, no sé, pues el gobierno argentino para emitir, solamente funcionan 2. Y tienen horas de aquí a un mes. Entonces, claro, Es que igual no se han a ningún detenido, no se han detenido, pero tampoco están habilitadas. Entonces es como que ahí hay jiribilla, según yo. Es que igual no pueden ir a ningún lado. Los que tienen pasaporte, ¿a dónde van a ir? A Uruguay no pueden ir. O sea, para ir a Uruguay pueden ir, pero tienen que hacer trámites en la embajada uruguaya y hacer test y no sé qué. Brasil también te pide papeles porque yo hice escala en Brasil y me hicieron problema porque había hecho escala en Brasil. ¿Ya? A Europa no pueden ir porque Uruguay es el único país de Europa de América que puede ir a Europa. A Chile no sé, pero imagino que las fronteras también están cerradas. A En Chile nunca Bolivia. se cerraron las fronteras. ¿No se cerraron? Nunca se cerraron las fronteras. Ya, o sea, el número de vuelos bajó, pero el Igual no, no gobierno... precisan pasaporte para ir a Chile tampoco. ¿Argentinos? No. No, No, porque creo que somos el Mercosur, una cosa así, no sé. sí. No sé si es Mercosur o otra. Pero los argentinos no lo necesitan. O sea, lo que pasa es que, en el punto de vista económico, que es lo que yo he estado chequeando, nada, Argentina yo tengo casi, o sea, si no me estoy equivocando, o sea, es que lo podemos buscar, aumento de la pobreza en Argentina. Y lo que me asusta, lo que pasa es que no, o sea, yo creo que igual debe ser algo, pero en el Perú tuvimos una época que fue en los 90, Pepe, donde tuvimos un presidente que fue Alan García, el que se dio el tiro en la cabeza, el que se suicidó, y se suicidó hace poco, hace como 2, 3 años, si me equivoco. Pero la cosa es de que él le dijo al mundo, básicamente, no voy a pagar la deuda externa. Como que, chao con la deuda externa. Y todos los presidentes de la región lo aplaudieron, pero nadie lo siguió. Entonces se quedó solito. Y en En 5 años, Argentina hicieron lo mismo en el 2003. claro, pero el tema es que ahora están entrando una hiperinflación. A lo que voy es que no pensé que vería eso, o volvería a ver eso. Porque en Uruguay el peso argentino vale nada. Sí, vale muy poco. Circuló una imagen en redes sociales que decía 0,0, pero en realidad lo que explicaban es que en realidad eso es que no hay voluntad de esa casa por comprar pesos argentinos. O que en realidad el peso argentino no vale nada, pero para los argentinos tampoco vale nada. No es que en Uruguay no vale nada. Es que a la hora de comprar, como vale tan poco, Claro, es que obviamente, si nadie le llevas demanda los la pesos moneda. argentinos, algún monto te van a dar, pero en realidad es como que a ellos no les interesa comprar pesos argentinos. O sea, Argentina se está dolarizando a la fuerza. No, pues se sigue usando el peso argentino. Pero No se- no, pero cada vez menos. Al revés, es muy difícil conseguir dólares. Ya pasó antes, no es un tema de dolarización. No, 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 no. O sea, es que yo no, tal Te vez me dejan equivoque, sacar pero lo que yo para entiendo, lo que yo entiendo es que el Estado tiene tiene muy regulado el tema del dólar. Entonces la gente lo que hace es lo compra, creo que se le dice en dólar blue, si no me equivoco. Como que viene a ser el costo del dólar en el mercado negro, o en el mercado ilegal. Sí, Porque nadie quiere comprar dólares en los bancos o en los lugares legales porque los castigan mucho con el no, no, cambio. no es que, no, sí, está el cambio oficial, pero más allá de eso no te dejan. O sea, el dólar para un argentino es simplemente moneda de ahorro. En Argentina no lo puede usar. Ya, Por eso no se está dolarizando. No es como otros países que, no sé, como Ecuador que pasó que sí, o en Uruguay podés comprar cosas en dólares. En Argentina no, en Argentina no existen las transacciones en dólares. ya. Es como, Tengo como que tener hablar con alguien que está allá. Es como tener oro, o sea, vos podés tener oro, lo comprás, lo guardás, pero no podés ir al supermercado y comprar con oro, no te lo aceptan. Bueno, lo mismo No, pues, pasa con... pero con dólares sí. O sea, lo que pasa es que no sé, por ejemplo, No lo Perú sí, aceptan. sí, En Argentina no es lo ilegal aceptan. la transacción en dólares, sí. Ya, ponte, este es un artículo del Economista. ¿Cuándo está? El 30 de septiembre, o sea, igual relativamente reciente. De la semana pasada. Sí, la pobreza aumentó al 40,9%. ¡Wow! El primer semestre, en los últimos 6 meses.
Ya, y esto es lo que me asusta al final. O sea, y me da pena por la gente argentina en todo caso. Y después está, hay un cuadrito que había visto, no creo que era este, es este, que este es de redacción.com.ar. Entonces, este, el rojito es la pobreza en Argentina y el azul es en Latinoamérica. O sea, es que me da como cosa porque eso significa que hay gente que no va a poder comer, que hay gente que no va a poder encontrar trabajo y probablemente los jóvenes van a tener que salir del país porque en verdad no hay oportunidades, o sea, no tienes cómo crecer. Sí, en Y, realidad la mayoría no puede salir del país, un pobre no puede salir del país. La pobreza está medida con ciertos estándares. Yo no sé, por ejemplo, si esos números que tenías de América Latina es el mismo estándar que utiliza Argentina para medir su pobreza, porque en realidad el ser pobre no es un número que saltás de un escalón a otro, y sin embargo a nivel estadístico sí, vos sos pobre o no sos pobre, no existe término medio. Entonces hay diferentes metodologías para medir la pobreza. Entonces pero yo ahí hay asumo que... que ellos deben estar, a ver, me voy a meter a la fuente, eh, pero yo creo que porque nosotros tenemos la OEA, la Organización de Estados Americanos, ¿no? Yo creo que todos los países que son miembros de la OEA miden la pobreza de la misma manera, a excepción de Venezuela y no sé si Argentina, como que Venezuela no deja que nadie los evalúe y ellos manejan sus propios números. Entonces lo que yo tengo entendido es de que en Venezuela como que, por eso los números no son, o sea, como que no hay manera de revisar cómo ellos miden su pobreza, como que en verdad no se sabe bien. Sí, yo igual no creo que esté estandarizado porque Uruguay lo cambió hace no muchos años y fue decisión de Uruguay, ¿no? Es que es lo Ya, mismo, porque también son diferentes los costos de vida para cada país. ya, entonces vayamos a un indicador más general para todos. Caída de PBI en este, Latinoamérica. COVID. Ya, porque el PBI sí es mucho más general. Ay, Dios mío. Seleccionados en 2020. ¿Cuánto caerá el PBI? Acá está. No. Había un cuadro súper bueno que encontré de los países en Latinoamérica. Porque había uno que yo estuve revisando, no estoy encontrando nada ahora, donde Perú tenía como 30% menos de PBI, Argentina creo que estaba en el segundo lugar llegando al 20, una cosa así, pero no lo encuentro. A ver, noticias, Google Noticias. Pam, 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 no lo estoy encontrando. Voy a poner mejor. Caída. No encuentro. ¿Tú has encontrado algo? No, estoy buscando, estaba viendo la página argentina que mide la pobreza, que se llama INDEC, el instituto, pero no tiene los datos comparativos, o bueno, yo no lo encontré. Y no, estoy viendo, creo que en el Banco Mundial o la ONU tiene comparativo de la pobreza. No estoy encontrando el gráfico que quiero. Lo que pasa es que Inflación. la caída del PBI es relativo, porque puede que alguien que tenga más, la caída del PBI también es mayor. Igual, aunque sea una caída mayor, va a seguir siendo más rico que otro que tal vez que no tuvo caída.
el porcentaje de caída. Es como Bolivia, que es uno de los países que más creció en los últimos años, pero en realidad sigue siendo de los más pobres. Pero porque en porcentaje lo que creció fue una enormidad, pero porque era muy pobre antes. No, pero es la verdad. O sea, No, sí, está bien, pero suena y vos súper ves, crudo. Como que sigue siendo pobre Bolivia. no es que siga siendo pobre, pero por ejemplo, se mide en PIB per cápita. Te voy a decir es de los países que más ha crecido en los últimos años. Y No, el pero PIB también per pone, cápita, por ejemplo a Perú. O sea, Perú también ha tenido un crecimiento monstruoso. Sin embargo, la inversión en cuanto a infraestructura fue casi nula. Entonces ahora, como no se invirtió en eso, está llegando o sea, se va a sentir el golpe. O sea, al final, eh, creo, no sé, o sea, nada, como que lo he leído en algunos lados, pero no guardé los cuadros. Bolivia es de los países que más ha crecido desde el 2000, a ver, ¿de qué año? No, mentira, acá. Ponele que 2005 hasta la fecha de lo que más ha crecido y tiene un PIB per cápita, o sea, dividido cada uno de los habitantes en 3.500 más o menos. Argentina, con todas las crisis que estamos hablando, de situación horrible, no sé qué, tiene 11.700 casi. O sea, con toda la debacle sigue siendo 3 veces más rico que Bolivia. Ya, sí, eso tiene sentido. O sea, sí entiendo tu argumento. Como que es verdad, hay países de que o sea, han crecido, pero porque antes estaban mucho más atrás. Entonces, está bien, como que por eso pareciera que la caída va a ser más, pero o sea, igual, entiendo tu argumento. Pero aún así, el que cae el PBI, o sea, cuando cae un punto del PBI, estás hablando que mínimo 100.000 personas se quedan sin empleo. Dependiendo del país y los estudios, pues el número puede variar. Yo diría que aumentaría, no creo que disminuiría. Entonces, igual, que te caiga el PBI en 30%, o sea, por lo menos en Perú, que tiene una economía informal muy fuerte, eh, no sé, pues yo asumo que el 50% de la población no debe tener ingresos, o no ingresos constantes como los tenía previos a la pandemia. Entonces, ahí estamos hablando de un problema más grande, porque significa que la gente, o sea, ¿cómo se llama esto? La delincuencia va a aumentar por defecto, porque la gente se va a ver desesperada, sobre todo las personas más humildes, y van a tener que salir a... No van a Bueno, tener que, van a eso es elegir una, salir a robar. eso es una correlación que no está comprobada, y que la gente sea más No pobre o sé. rica más, no, no, Cuando la no, pobreza no es aumenta, la correlación. delincuencia aumenta. No, ¿qué estudio dice eso? Ya, eso te lo voy a tener pendiente porque no pensé, Fíjate pero los te lo voy a indicadores, conseguir y te lo voy a mandar. fíjate la delincuencia vimos el PBI, fíjate la delincuencia de Bolivia y la delincuencia de Argentina. Esos datos sí están comparados, y vas a ver que no tiene mucho que ver. Fíjate, uno de los países más pobres del mundo es Corea del Norte. ¿A vos te parece que en Corea del Norte hay mucha delincuencia? Ya, pero ese argumento tiene jiribilla, porque, o sea, estamos hablando de una dictadura total. Si tú No, robas o pero haces algo, a, o sea, porque el a lo- Estado, si no le no, caes bien, te mete en una zanja y a ver quién te encuentra. pero vos lo que dijiste es como va a haber más pobres, va a haber más robos. Y en realidad lo que estoy diciendo es, no hay ningún estudio que pruebe ese razonamiento que vos hacés, que es lo que mucha gente sostiene, de que los que roban son los pobres. También hay No, ricos que pues, a ver, a roban. ver, a ver. El O hecho sea, de que yo no haya más estoy, pobres no quiere decir que haya más delitos. ya, ahí tienes razón, como que no tengo un estudio acá ahora, pero lo voy a tener pendiente para averiguarlo porque me acuerdo haberlo leído en algún momento. Así que yo creo que sí hay. No lo tengo ahora y ahí como que te doy el espacio de la duda. Tienes razón, puedes tener razón en ese punto. Ya, habiendo dicho eso, no se trata de que porque eres pobre robas, como que mi argumento no es ese. Mi argumento es que es lo mismo que lo que pasó en Perú cuando pusieron una cuarentena obligatoria. Llegó un punto que personas que vivían del día a día preferían arriesgarse a que les dé coronavirus a no comer y por eso salían a trabajar. Entonces, lo que yo estoy argumentando es de que si aumenta la pobreza, o sea, las personas probablemente elijan actividades mucho más riesgosas porque no tienen con qué vivir. O sea, no es lo mismo, no quiero que me malinterpretes que yo no estoy diciendo que porque eres pobre robas, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que si aumenta mucho el desempleo y más personas tienen necesidades, van a elegir un alto riesgo para un alto beneficio
que eso es lo que es básicamente las actividades delictivas. Alto riesgo, alto beneficio. No hay Porque nada eso, que por lo lo menos compruebe. acá en Chile, en Santiago, hay ha estado apareciendo como noticias de más asaltos con mano armada. Sí, bueno. Las noticias de Chile no son muy creíbles, creo que te la puede Bueno, decir sí, cualquier chileno. en todo caso, las fake news igual son como... O sea, sí, igual todas tienen como un corte, O sea, un hay corte... indicadores que miden todo esto que está mencionando y ninguno comprueba que, o hasta donde yo sé, ninguno Ya, comprueba que pero el hecho tú, de ya, ser acá, pero ahora yo te delito. hago la contrapregunta, como que, ¿qué estudios tienes tú que dicen lo contrario de manera directa o de manera indirecta? No, es que vos estás Porque por ahora estamos hablando del supuesto, porque sí, yo lo he dicho, es un supuesto lo que estoy diciendo. es una discusión de epidemiología digamos, la prueba la presenta el que hace una afirmación. Yo no puedo probar que Ya, los sí, está marcianos bien. no existen. Yo puedo probar que los marcianos existen una vez que lo veo y tengo pruebas. Pero si vos me estás fundamentando una causalidad que no existe, te voy a decir, probame que eso existe. Yo no soy el que está fundamentando que eso existe. Al revés, te estoy diciendo, no hay nada que diga que eso existe. Ya, tienes razón, sí, No me puedo pusiste en probar que jaque, algo me no pusiste en existe jaque. por definición. Está bien, me pusiste en jaque, como que no lo Como tengo te acá digo, a la mano, me pusiste probame en que no jaque. tenés 5 hermanos. No, no sé, qué sé yo, capaz que tu padre tiene por ahí hijos, pero vos me podés probar que tenés 5 hijos, pero no me podés probar que no tenés 5 hermanos. Ya, sí, ok, tienes razón, como que yo veía, queda pendiente, lo voy a revisar, pero creo que hay una relación, y hay una relación directa. O me hace sentido en la cabeza, pero no tengo como algo para decirte ya, esto es así. Ahora, más allá de que, porque, y ahí sería bueno conversar de eso, del tema de las fake news y la mirada que tiene acá en Latinoamérica. Pero regresando a eso, por lo menos de las noticias que he estado revisando, de hecho, ahora igual consumo muchas noticias a través de memes, que encuentro que hay personas en Instagram sobre todo que son como memes informativos de noticias. Pero bueno, y ahí he estado viendo, vi un par de videos de robos en Santiago con mano armada. En Perú también, en las zonas más humildes, como que los venezolanos, hay varios grupos de venezolanos que al final tomaron la decisión de meterse en actividades delictivas y ha aumentado el tema de la delincuencia en la sociedad. En Lima. Ahora, igual Sí, tienes razón, igual, tengo que tener más data. Me estoy dando cuenta de eso, tienes razón. sí, tanto Perú como Chile son sociedades muy, o sea, toda Latinoamérica, son sociedades muy clasistas. Yo no creo que los que roban sean solo los venezolanos, roban tanto venezolanos como chilenos y peruanos. Eh, No, claro, pero y lo lamentablemente mismo, ¿no? se crea la caricatura. Uruguay en realidad es la prueba, y yo creo que Chile también, no tengo tantos datos que Chile, pero Uruguay es la prueba que sucede lo contrario que decís, porque Uruguay ha crecido bastante en los últimos 15 años y sin embargo la delincuencia ha crecido mucho más que la economía. Entonces, ¿cómo explicás? Ah, Hay ya. mucho menos pobres y sin embargo hay muchos más delitos. ¿Y qué tipos de delitos? ¿Sabes? Todos, asesinato, hurto, rapiña, posesión de arma. Bueno, nada, está bien, como que me he quedado picón en verdad. Voy a averiguar eso bien. Porque creo que tengo la razón, pero no tengo cómo argumentar que tengo la razón. Por ende, como que hay espacio de duda, así que está bien, me parece justo. Ya, pero ya, giremos de tema. ¿Qué onda las fake news en Latinoamérica? Como que, ¿cuál es tu opinión? Eh, no sé, no conozco tanto en Uruguay. Porque igual dijiste eh, que en Chile las noticias no son tan creíbles, entonces como que, Porque ¿esa es los solo tu chilenos, percepción? yo estudié periodismo y vos lo que tenés que trabajar es por la confianza de tu público y un periodista se supone que tiene un sentido de la democracia y de representar todas las voces que hay en una sociedad. En Chile eso claramente no pasa. No, pero no hagas comillas. Si eso no sucede, Se supone. bueno, los periodistas hacen mal su trabajo. Ya. No, pero es que está bien, porque, o sea, porque se supone que, por lo menos en Perú, que los líderes políticos se preocupen por el país, pero en verdad, en la historia y en la mayoría de casos no se preocupan por el país, se preocupan por su bolsillo y por hacer más dinero, porque es realidad. Tenemos
hartos presidentes metidos en la cárcel. Entonces, como que se Bueno, supone, por eso lo dejo entre comillas, porque no es que eh, lo hagan. ahí hay que ver, no conozco tanto, pero también los presidentes están presos, yo supongo más de uno, por investigaciones periodísticas, entonces ahí tampoco se habla por todos, pero sí yo creo que en Chile específicamente en este momento hay un descreimiento de los medios que tiene mucho que ver con el trabajo que no han hecho en los últimos 30 años los medios, yo creo que desde la dictadura. Eh, Porque no, llega un punto en que la gente siente que aunque le den un micrófono, no le encuentra utilidad a hablar. Es decir, cuando ya le diste la voz, ya era demasiado tarde para darle la voz. Ya no necesitan tu voz, tu micrófono para hablar. Y eso porque nunca le diste pelota a nadie. Y es un grupo enorme de la sociedad, no es que es un rayadito que se anda quejando por ahí, como puede suceder. O sea, para mí, la verdad como que la relevancia del periodismo yo la conocí en Chile. No sabía que el periodismo era tan relevante, porque por lo menos acá igual conocí casos de que gracias a periodistas se lograron cerrar casos o acusaciones y etcétera. No significa que por lo menos en Perú eso no pasaba, solamente que yo no lo conocía, como que no sabía que eso pasaba. Entonces, por ese lado, como que igual bien, por lo menos en Perú ha sido trabajo de la fiscalía, como que no ha sido tanto trabajo de periodistas. Ahora, en lo que comentas de que, o sea, bueno, no sé, como que en el tema de la dictadura y postdictadura, con el tema del periodismo, yo me imagino que sí, pero ¿cuál tú crees que es o sea, no sé, pues, ¿cuál es la línea editorial que tú crees que se tiene ahora y qué temas crees que se ocultan o que no se mencionan tanto? ¿Preguntas específico de Chile o en general? No, hablemos en general, porque, o sea, por lo menos yo no me siento con el conocimiento suficiente para poder hablar de generalidades en Chile o en Perú o en temas de periodismo en general, porque la verdad como que no lo conozco tanto y de hecho ahora voy a tener que estar más pendiente de eso. Pero, o sea, no sé, por lo menos lo que yo veo acá en Chile es de que hay un corte, eh, como que lo poco de televisión que veo acá en Chile, hay como que más un corte de la línea, o sea, no sé cómo decirlo, pero son como bastante sensibles. Como que tratan de no ofender a nadie. Pero Política. contradictoriamente, claro, exacto, gracias, políticamente correcto. Pero es súper gracioso porque cuando invitan a alguien de derecha o de los extremos de la derecha es cuando tienen más rating, cuando más los ven. Porque yo creo que es entretenido ver a dos personas pelear y discutir, como que igual eso lo hace entretenido. Pero por eso es lo que yo lo encuentro interesante, porque me pasa de que siempre cada cierto tiempo, no sé, un mes, 2 meses, invitan a estas personas y ahí se crea como la polémica. Pero no sé si durante ese intermedio como que logran tener tanta visibilidad o no. Como que ahí me pierdo. Sí, en realidad el trabajo de periodista no es ponerse de un lado ni del otro, ni tener rating tampoco. Se supone que el periodista lo que busca es información relevante para la sociedad y de nuevo representar todas las voces que hay en una sociedad. Entonces, si va un pinochetista, que vaya, hable y que después el pueblo saque sus conclusiones. Yo creo que bueno, no se precisa callar o a un nazi, no precisas callarlo para que el resto de la humanidad se dé cuenta de que es un idiota. Simplemente lo tenés que poner en contexto y de que está avalando asesinatos, de que está avalando torturas y mostrar el otro lado también, demostrar que hay gente que tiene familiares desaparecidos, que hay gente que estuvo preso por tener una idea, que un montón de cosas que también pasan. En esa de representar todas las voces, se supone que la ciudadanía, si está formada, va a tomar la decisión que crea mejor, de acuerdo a sus valores, porque tampoco es que van a pensar siempre lo mismo, pero después las personas, en base a esa información, sus valores, sus creencias, lo que fuera, van a tomar la decisión, pero si se esconde cierta parte de la sociedad, si hay ciertas voces que no se representan, yo creo que lo que está pasando en Chile es un todo, es una parte política y una parte de los medios, y gran parte de lo que pasa es que los medios no representaron las voces y que los órganos políticos, el ejecutivo, el legislativo y demás, al no hacer el voto obligatorio, hay también una gran parte de Chile, yo te diría que la mitad o más, que ni siquiera está representado políticamente, es decir, que no representan ni los medios ni le representan los políticos. No son ni ciudadanos, son habitantes de un país que no tienen ni representación
en ninguna institución de ese país en que vive. Entonces ahí se generan esos conflictos, porque viven en un país que ellos jamás eligieron, que nadie les da voz, que nadie, no tienen voto ni nada. Entonces se generan esos enfrentamientos. Wow. Sí, como que... Es que, o sea, a ver, como que yo creo que lo que tú dices es súper interesante. De hecho, como que yo creo que en verdad no le he dedicado tanto tiempo a pensar específicamente como que en la función. Teniendo amigos periodistas como tú y como la Javi, que tú la conoces, que ella es como seca en ese tema. De hecho, por ella he aprendido mucho la relevancia del periodismo. Pero también acá hay un tema de evidencia, como que toda investigación tiene que tener evidencia porque de lo contrario es solamente una conjetura. Y no sé cómo entra eso en lo legal. O sea, si yo digo, Leandro robó, pero no digo, no muestro evidencia, entonces calza como difamación, porque hay un juicio de valor sin evidencia, que es Pero distinto a también decir, pero un segundo, pero es distinto a decir, en mi opinión, me parece que él robó. No estoy seguro, pero parece. Entonces, como que hay una línea. Y lo que me pasa a mí es que o por lo menos mi opinión en ese aspecto, es que no sé a qué tanto punto hoy día es, o sea, qué tanto valor se les da a la evidencia, más allá de a lo, no sé si sensacionalismo es la mejor palabra, pero a lo que sea más entretenido de consumir. sí, es que eso también es una falsa visión del tema que tiene que, los temas que tiene que tratar el periodismo y también de los males de una sociedad. En Latinoamérica está la visión de que el mal mayor es la corrupción y en realidad no, son decisiones políticas malas que no han tenido discusión social. No. Los problemas que tiene hoy Chile no es que nadie robó nada, sí, podrán decir que robó, si robó es insignificante a nivel país. Lo que pasa es que Chile jamás se dio la discusión de si quiere educación gratuita, jamás se dio la discusión de si quiere unas jubilaciones como la que tiene ahora, jamás se dio la discusión de si quiere un sistema de salud como el que tiene ahora, y en esas discusiones que no hubo decisiones políticas que se tomaron sin que la sociedad represente su voz en esa discusión, porque no hubo discusión. Y en eso tiene mucho que ver el periodismo. No es tema de discusión no es tema digamos, de Mm, corrupción o de si la verdad o si el crimen, no, es de punto de vista. Yo creo que el abuelo que no tiene plata para hacerse una operación, ¿se la tiene que pagar el Estado, sí o no? ¿Y por qué? Y en esos debates es fundamental el rol del periodismo y que todas las voces estén presentes en esos debates. No es si fulanito robó y cuánto robó. Son discusiones de temas que se tratan a nivel social y que el periodismo tiene un rol importante. Sí, cuando sale una investigación periodística de robo o de ilegalidades a nivel del Estado, obviamente que son importantes, pero no es solo eso. wow. Y eso no ha pasado mucho, como que no, en verdad no sé, Es que es Pero tú eso, crees que en ahora general pasa en pero Latinoamérica los de los periodistas no medios. cumplen bien? Pero un segundo, ¿tú crees que en Latinoamérica en general, porque, o sea, el caso de Chile creo que ayuda mucho a ejemplificar, pero, porque ahora, porque yo te lo pregunto, porque yo no sé, como que partiendo de eso, como que yo no soy periodista, tengo conocimiento de temas de comunicación, pero eh, yo he tenido que aprender y he ido aprendiendo este tema de la función del periodismo, y por lo que tú lo comentas, claro, o sea, me queda mucho más claro. Sin embargo, ¿tú crees de que no han cumplido esa función en Latinoamérica en general? Porque por lo menos, no sé, en Perú, cuando tú y yo vivía allá todavía, no, no sé, o sea, siempre tuve la idea, la percepción de que en verdad seguían una línea editorial que se la daba el dueño slash gerente de la empresa y que no se hablaba de otros temas. Y ese ha sido un poco el imaginario que por lo menos a mí se me creó, probablemente a más personas también, probablemente no. Eh, entonces, como cuando llegué a Chile, yo creo que en Chile el periodismo tiene más valor, no sé si tanto valor como tú mencionas, pero probablemente más que en Perú y más credibilidad de alguna manera, porque sí acá ha habido casos donde los periodistas llevaron evidencia y casos a las autoridades y se pudo hacer como arrestos y juicios, etcétera. Pero en general, ¿tú crees que en Latinoamérica los periodistas no han cumplido ese rol de poner los temas a discusión? ¿O en Uruguay qué ha pasado? ¿En Uruguay pasa eso? Ahí lo que pasa es que es un todo y hay varios temas que mencionás. Por un lado, sí, los medios tienen su línea editorial y sus orientaciones políticas
y todas son, digamos, ahora está la visión de que como que el periodismo es totalmente independiente, no tiene partidismo, no sé qué. Hace 100 años la cosa era diferente, todos los medios eran partidistas. Sí, Y en realidad el hecho de no tener partido también es como una ideología súper limpia, que en realidad viene de Estados Unidos, no es que es una pulcritud total. Y después, qué otra cosa era? Se me olvidó la pregunta. ya me quieres mentir, ya me quieres Ah, chamullar, no, chamullar. de Latinoamérica, sí, no, Eso. no conozco tanto Latinoamérica, pero sí creo que a nivel de Latinoamérica está esa idea de pensar de que estamos así porque los políticos son corruptos. Y en realidad creo que no, que esa es una discusión totalmente accesoria, que sí, la corrupción no debería existir, no es el periodismo el que la va a combatir, el periodismo puede encontrar actos de corrupción, pero No, 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 claro. Pero el la periodismo pone corrupción, los temas a conversar en la sociedad. Como que no estoy diciendo que claro, actúen como jueces, pero sí dicen, está pasando esto, conversemos. claro, de cómo mejorar ese tema, pero es solo un tema, digamos. Latinoamérica es un continente sumamente clasista, sumamente racista. Yeah. Eh, Últimamente también ha tenido como muchas, Uruguay por suerte no tanto, pero ha tenido muchas tendencias extremadamente liberales, y ese es el caso de Chile. Y esa discusión nunca se dio a nivel social, y en Pero eso tiene ¿qué que ver quieres también decir con los medios. extremadamente liberal? Bueno, que todo pasa por el ámbito privado, que el Estado no decide nada, que el Estado es como alguien que mira lo que pasa. Eso es una discusión que en algunos países se ha dado, en Argentina se da constantemente hasta el hartazgo, en Uruguay también se ha dado, pero en otros países se toma decisión sin que haya una Ya, discusión pero al aguanta, me voy a poner acá de abogado del diablo por un segundo. Porque en Chile, por lo menos después de la dictadura, ha habido elecciones libres. Y por lo menos creo que son como 26 años que han pasado después de la dictadura, casi 30, pero por ahí va, más de 20 definitivamente. Entonces, durante esos 20 años, las personas han elegido a sus líderes. Entonces, hay cierto grado de responsabilidad de las personas por votar, porque acá en Chile yo tengo entendido que votar es libre. O sea, si tú no votas, no pasa nada. Entonces, Piñera, que salió el presidente actual que salió elegido en las últimas elecciones, creo que ganó porque votaron 3 millones de personas por él. 3 millones de personas de un país de 17. O sea, igual no sé qué tan representativo fue, pero como estas personas tienen la opción de querer o no querer hacerlo, si lo deja, o sea, también hay una responsabilidad el decidir no votar y tener a los líderes que se tienen. O yo estoy cometiendo un error al pensar eso. Yo la pregunta que te hago es, Chile fue el primer país que tuvo un gobierno socialista electo Sí, democráticamente. ¿Cómo sí. pasó de eso en muy poco tiempo a ser uno de los países más neoliberales del mundo? Bueno, en primer lugar de una dictadura, pero después electos democráticamente. Lo que pasa es que ahí hay jiribilla, porque sí te acepto eso, como que Allende fue la primera vez en el mundo que un presidente o un líder de izquierda era elegido a través de las urnas. Y tengo entendido que Allende se peleó con el cubano, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama el viejito cubano? Eh, En Fidel Castro. con Fidel Castro. Como que tuvieron una discusión por ese tema, como Castro decía, oye, tienes que usar las armas, y él decía, no, tranqui, yo soy paz y amor, no usar las armas, yo uso las urnas. Y bueno, después No, no pasó. importa, no te quedes en las figuras. Yo te hablo a nivel de pueblo y de No, representación. no, pero espera, o sea, es que déjame llegar ahí. Como que eso, lo que tú dices es verdad, yo creo, y encuentro que es algo que bastante peculiar, que vale la pena siempre resaltar. Ahora, sí, se implementaron políticas en Chile de libre mercado, pero sin embargo, después de la dictadura hasta lo que existe ahora, y ahí es donde digo que hay jiribilla, porque por ejemplo, una de las cosas que caracteriza a los líderes de derecha o los neoliberales en sí mismos, que ni siquiera sé exactamente qué significa eso, es que el Estado sea más pequeño. ¿Y qué significa que sea más pequeño? Que se cobren menos impuestos. Y que haya mucha más libertad, y lo pongo entre comillas porque no sé exactamente bien de qué estoy hablando, para que las personas interactúen y hagan sus acuerdos y vivan como prefieren. Pero en Chile los impuestos han aumentado hasta ahora, como que. Entonces, ya sea que hayan tenido presidentes de derecha o de izquierda, sus políticas, o sea, los hechos reales, porque una cosa es el título de decir que yo soy de un lado y yo soy del otro, lo que han hecho básicamente es hacer el Estado más grande, que es una característica de gobiernos de izquierda. Entonces, el Estado no es que se ha hecho más pequeño, ningún presidente lo ha hecho más pequeño y siempre se ha hecho más grande.
Entonces, como que, si Bueno, bien es pero cierto, se dice una cosa, pero en la realidad no fue lo que pasó. Entonces, ahí hay una disonancia. compará la carga impositiva de Chile con la de Uruguay, con la de Finlandia, con la de cualquier país más socialdemócrata, vas a notar las diferencias. Eh, pero yo a lo que voy es, creo que en Chile, justamente lo que decía, que un país de 17 millones elija un presidente con el voto de 3, ahí en realidad ese señor no está representando al país, Claro, digamos, pero y si no, nadie, pero ellos pudieron haber ido a votar. ¿Por qué no lo hicieron? ¿Está mal que no lo hagan? Si también es su derecho no hacerlo. es que es a lo que voy antes, a lo que iba antes. Las discusiones que importan y que la ciudadanía debería, desde la que la ciudadanía debería participar, jamás se sucedieron. Entonces, la gente que no vota es porque no se siente partícipe de eso. Y entonces, para empezar, estás montando un Estado y toda una estructura que ya para empezar deja fuera la mitad de un país. Ya, pero déjame, quiero encontrar el tema de los impuestos. México, Brasil. Definitivamente debería estar más preparado para esta conversación. No, pero igual, más o menos, si querés te digo, en Uruguay, manejo datos así al vuelo, ¿no? Pero en Uruguay, los gastos más altos de todo el presupuesto del Estado, creo que la educación tiene el 30% y la salud tiene el 30% de todo el presupuesto del Estado. Yo quiero ver en Chile cuánto tiene de presupuesto la salud y educación en el peso del presupuesto global del Estado. O sea, esa es una muy buena pregunta, no lo sé. Insisto, como que debía haber tenido más cosas acá a la mano. Eh, sé que... pam, pam, pam. Bueno, más Ya, allá de pero eso lo que son... pasa es de que, sí, exacto, más allá de eso, igual lo que tú dices también tiene jiribilla en el sentido de que, a ver, si te entendí bien, las personas no, o sea, las personas porque no se sienten parte del proceso, no van a votar, ¿correcto? Pero ellos pueden, o sea, legalmente ellos, o sea, los 17 millones de habitantes pudieron ir a votar. Si es que los 17, ya, digamos por la juventud, no sé, pero por lo menos 10 de 7, que estamos hablando más de la mitad. Porque no sé cuántos votantes fueron en la última elección, pero tengo entendido que fue entre el 30 y 40%, como que ni siquiera la mitad de Chile votó. Ya, pero dentro de eso es, si tú no votas, nadie te obligó a no votar. O sea, tú elegiste no ser parte de la conversación. O ahí, yo quiero ser decir, o sea, yo entiendo de que, ya, tratando de unir un poco más las variables, no Es se ha ahí dado la discusión, pero dale, dale. No, que en la democracia se supone que todas las partes de la población tienen que estar representadas. Cuando la gran mayoría del país no está representado, entonces ahí pasa y ahí hasta se podría decir que deja de ser una democracia, porque una democracia se supone que es el pueblo, digamos que es representante del pueblo. Ahora, cuando esos Ya, representantes pero, representan a una minoría del pueblo, no está en la democracia, y hay algo ahí que no está funcionando. ya, claro, Por pero más ahí me pongo, ya, necesario. pero tienes razón. Sin embargo, si me pongo de abogado del diablo, nadie, o sea, por ejemplo, después de lo que pasó acá en Chile, en octubre del año pasado, cada vez que yo me subía a tomar un Uber y antes de la pandemia, yo les preguntaba a las personas, a los Ubers, eh, si habían ido a votar. Y no sé, de 10 taxis que tomé, de 10 Uber que tomé, ninguno fue a votar. Entonces yo les preguntaba, ¿y por qué no fuiste a votar? Porque en verdad esa era mi curiosidad, como que, porque todo, por lo menos después de la revolución social, se hablaba mucho de estos cambios, etcétera. Y pero por un lado yo decía, pero no entiendo, o sea, supuestamente en Chile ha habido libertad, o sea, están en democracia, en las últimas elecciones, tú podías salir a ejercer tu derecho de decir yo quiero ser escuchado, pero si tú no ibas, o sea, si tú elegías no ir, también está dentro del marco de democracia porque tienes la opción, por lo menos es un acuerdo en este país, que si no, no es obligación votar. Cosa distinta que pasa en Perú, que tiene otros problemas en cuanto a la votación obligatoria. Pero ellos me decían de que en verdad, por un lado, algo de lo que tú me comentabas, que en verdad creían de que lo que ellos, o sea, ellos menos, o sea, le daban menos valor a su voto. O sea, no, yo creo que en verdad da lo mismo si votaba o no votaba, como que siempre van a estar los mismos, da exactamente lo mismo, etcétera. Y ahora, bueno, después del tema del estallido social,
por lo menos yo les decía que trataba de hacerles entender que igual su voto vale. Como que 1, 1, 1 ya llegas a, no sé, 1 millón, 2 millones, etcétera. Pero no hay responsabilidad entonces para las personas que eligieron no votar, por consecuencia, dieron el paso para que, asumamos, Piñera llegue al poder en Chile. Sí, son parte de la causa, pero en realidad a lo que voy es el voto no es la democracia. No, También, no es la eso es una democracia, sí. falsa creencia. La democracia es una serie de instituciones en la que tienen que participar todos los ciudadanos. Claro, pero es Entonces, que, exacto, pero si un ciudadano no quiere participar, ¿está pero mal? si y es que lo que pasa que es lo que sucede, en realidad es un Estado que deja de lado a gran parte de la sociedad. Si el Estado no te educa, si el Estado no te da salud, si el Estado no te da pensión, si el Estado no te da nada, a mí qué me importa votar si igual yo no formo parte de eso. ¿Entendés? En cambio, cuando se dan discusiones que sí te benefician en tu vida diaria, que vos te sentís parte, que sentís que alguien te representa y que funciona en un montón de lados, porque el Estado no es, la democracia no es solo votar, sino que es, digamos, la convivencia cotidiana, sí, se, tenés capaz más incentivo para votar. Y también es hasta una conciencia también de ciudadanía, de sí, la persona debería ir a votar. Yo estoy de acuerdo que deberían ir a votar, pero en realidad si no votan también es por algo. No, claro, a lo que voy es de que, yo, no, o sea, bueno, dos comentarios. Sí, si la gente, pero lo que voy es que si tú no quieres votar, si realmente no, da lo mismo la razón que sea, si tú eliges no hacerlo, por la razón que sea, está dentro del acuerdo que se tiene en este país. Eso tiene una consecuencia, y estoy de acuerdo con eso. Hay una consecuencia real de no ejercer tu voto, que es lo que, digamos, pasó en Chile, que solamente un porcentaje pequeño de la sociedad votó y salió el presidente actual. Está, Poniendo ese caso de ejemplo. por ahí usaste una palabra que es clave, creo que es en lo que vos fallás. Vos decís, es parte de su acuerdo que no vota. No, porque él jamás hizo esa constitución que dice que él no tiene, que él si quiere no puede votar. Él no está, digamos, el acuerdo fundamental de toda sociedad es una constitución. En esa constitución no participó ningún chileno, la que tienen hoy no participó ningún, bueno, sí, Pinochet. O sea, Pero, lo o sea, hicieron el chilenos, acuerdo pero entiendo, fue fundamental en de la dictadura, sí. constitución en realidad no es un acuerdo, es una imposición, para empezar. Ya, pero espérate, antes de meternos a ese tema, pero a lo que voy es que, yo estoy de acuerdo contigo, la democracia no es solo el votar, pero a lo que voy es que, en mi humilde opinión, hay dos cosas que yo encuentro que son fundamentales. Como que yo estoy muy de acuerdo contigo que la corrupción, o sea, la corrupción es un problema que tiene Latinoamérica, pero es un problema que tienen todos los países, como que no hay país que no tenga corrupción, que se da en las cúpulas de poder y en otros lados está más estandarizado para la pirámide para Hay abajo. problemas fundamentales que no tienen que ver con la corrupción. El destrato por ser de raza negra existe en toda Latinoamérica y no tiene nada que ver con la corrupción. No, o sea, El que ahí cobren no sé menos que, y no, o sea, tengan violencia no tiene que ver con la corrupción y sin embargo es un gran problema en Latinoamérica. claro, pero espérame, dame un segundo, porque si no me voy a perder. Ahora, en ese punto, en mi opinión, yo creo que hay más discriminación en Latinoamérica que racismo de sí mismo, pero igual hay un componente de racismo fuerte también. A lo que quería ir con esto es que, por un lado, se me olvidó, ya se me olvidó. Ya se me fue, me olvidé. Ya, De pero la aguanta. Constitución. No, era antes de la Constitución. Como que antes de llegar al tema de la Constitución. Ya, a mí, o sea, en mi opinión, lo que pasa en Latinoamérica de una manera general es que siempre hay una mala gestión. Como que más allá, o sea, yo creo que la corrupción es una parte importante de la ecuación, porque existe, pero como que veo una mala gestión. No sé, yo acá me enteré en Chile que hubo un caso donde el Servicio de Impuestos Internos, que viene a ser esta organización que ve el tema de los impuestos, le perdonó a una empresa grande que no pagara impuestos, que fue un monto millonario. Pero ese perdón o esa absolución, o sea, quitarle esa responsabilidad, alguien la tuvo que tomar y alguien la tuvo que tomar de los que estaban como gestionando el tema, porque no sé, si yo no pago mis impuestos, a mí vienen y me los cobran. De una u otra manera me los van a sacar del bolsillo. Pero ahí lo que yo veo es que hay mucha mala gestión, como que los políticos, tal vez de manera en general,
como que son nuestras nuevas monarquías, porque no salen, entran y no se van, se quedan ahí. Por eso también tiene mucho que, o sea, pero ahí también hay un espejo en cuanto a la sociedad de qué tanto interés real hay en las comunidades en sí mismas para realmente gestionar bien el país. Y ahí es donde cae el tema de que los que si no quieren, o sea, lo que tú dices, o sea, llevar el argumento de que, bueno, sí, o sea, el tema de la constitución actual se hizo en dictadura, se hizo en dictadura. Eso es blanco y negro. O algunos los llaman, en Chile de hecho hay un tema porque hay gente que lo llama gobierno militar, que es lo mismo, o sea, que sí es un gobierno militar, pero que sea un gobierno militar no deja de ser dictadura. Pero bueno, a lo que voy es de que ya, eso es real. Sin embargo, Te pregunto, qué hay de gestión en legalizar la marihuana, por ejemplo? o sea, yo estoy de acuerdo en que se legalicen las drogas. Como que yo Pero creo ¿qué que tiene que ver eso, eso con la gestión de política? ¿Qué tiene con la gestión de que los trabajadores tienen que trabajar 8 horas por día, 5 días a la semana? ¿Qué tiene que ver con la gestión? porque en la gestión se toman las decisiones para ver si se van a trabajar 8 horas a la semana o no, o si se legaliza la marihuana o no. No, Porque en teoría, eso es decisión del pueblo, no es tema de gestión ninguna, y son no, pero es decisiones que ya, políticas y que son está bien, fundamentales pero, para la sociedad. o sea, El hecho de armemos que la los políticos estructura. tienen que gestionar bien es un área más, es como que sí, tienen que hablar bien. No, 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 pero no, no, no no, es no, no, mentira no, que la política pasa solo no, por no, la no. gestión. Pero aguanta, lo que pasa es de que o sea, asumamos el tema de la votación, como que las personas eligen a sus líderes, ¿correcto? O sea, eligen quién van a tomar las decisiones, en Sí, no resumidas eligen a cuentas. sus líderes, eligen a sus representantes, que no es lo mismo. Ya, muy bien. Eligen a sus representantes. Según yo, no hay tanta diferencia. Pero bueno, sigamos con tu marco. Ya, las personas eligen a los representantes para que ellos tomen las mejores decisiones a favor de las personas, ¿correcto? Sí, que Ya, toman las mejores decisiones en base a su interés. Ahí correcto. está. Pero, o sea, al interés, pero si tú estás votando por esta persona, eliges a este representante, es porque tú estás convencido de que tu interés es el mismo interés que él tiene, en teoría. El mismo no, pero te lo va a representar bien. Te lo va a O sea, representar no bien. tengo tiempo de ir y ponerme a redactar leyes y a discutir los temas sociales, entonces le delego esa tarea a un señor que lo hace por mí, que creo que me va a representar bien. Correcto. Entonces, esa persona, cuando comienza a evaluar y tomar las decisiones de si van a haber 8 horas o no 8 horas trabajando, o si se legaliza o no se legaliza, ahí está el ámbito de la gestión. Porque todo eso se tiene que gestionar, son procesos. Desde que se arman el proyecto de ley, desde que se comienza, oye, ok, evaluemos, ¿qué onda con Está las 8 horas? gestionado y absolutamente rechazado, no tiene nada que ver. También, pero lo que voy es de que, pero lo que pasa es que no lo veas tan específico, lo que voy es que igual funciona, igual el Estado es un ente, o sea, es un organismo que, no sé cómo explicarlo para que se entienda. Eh, o sea, igual hay una gestión que hacen los representantes de las personas. Entonces, en teoría, las decisiones que ellos toman, en teoría, porque no creo que siempre pasa, representa la voz del pueblo. Entonces, cuando tú dices de que esa ley de la marihuana no pasó por todas las personas, eh, es un poco contradictorio porque en teoría, si estamos asumiendo este marco de democracia, si tú eliges a tu representante es porque tienes intereses en común con él o tú crees que te va a representar, por lo tanto, él va a tomar las mejores decisiones en esta organización que es el Estado, que a su vez se financia con los impuestos que recauda. O sea, el Estado no genera ganancia, solamente recauda la plata y la administra, que está bien, que está bien. O sea, de alguna hay que tener un tipo de estructura para Claro, poder pero como lo que pasa es que vivir. vos también, creo que por deformación profesional y de los países en que venís, ves todo por el dinero y en realidad no No, es de no. gestión ni de dinero, sí, no es un tema de administrar la plata ni los impuestos, es a lo que voy. El aprobar la marihuana, el aprobar el aborto, son leyes que tienen costo cero, le sale cero y le va a dar cero y le va a dar cero ganancias, cero pérdidas, cero nada. Son decisiones políticas. Y entonces, eso no tiene nada que ver con la gestión ni la administración de nada, son decisiones políticas. Y cuando uno vota a un representante, vota porque tome ese tipo de decisiones, que sí, la parte presupuestal, de dinero, de gestión, es una parte, pero no solo. La decisión de que esté prohibido que los hombres le peguen a las mujeres es una decisión totalmente política y que tiene costo cero, de vuelta. Ahora, recién ahora se empezaron a hacer leyes en torno a esa temática. Todos los Sí. representantes que se votaron desde el siglo XIX hasta ahora no habían hecho nada.
¿entendés a eso, güey? Que no, hay muchos temas que muchos son muy relevantes para una sociedad que no tienen que ver con la gestión, ni con la administración, ni con los impuestos. Sí, en general, en un lado creas áreas o lo que fuera, pero no es solo eso hacer política. De hecho, para mí la mitad o más de la mitad no tienen que ver con la administración de dineros, ni de impuestos, ni de gestiones. Va por otro lado. Es el yo tomar la decisión política de hacer esto y después ver cómo la implemento, que sí, seguramente precise dinero por las sociedades en las que vivimos, pero que no es solo eso. Lo que pasa es que, o sea, no banco el comentario de que yo lo estoy viendo todo desde el tema de dinero. Como que yo creo de que al final las cosas que estamos, los dos estamos hablando de un poco de nuestra formación, pero son cosas que pasan a la par, como en sincronización. Tanto como tú estás comentando ahora, tanto el tema de ya, para implementar esto hay que ver el tema de los costos y etcétera, que en su mínima expresión vas al extremo, que es básicamente, ok, ¿cuántos impuestos cobramos para poder financiar estas cosas? Que en teoría estamos en acuerdo, porque yo represento a estas personas que votaron por mí para llevar esto. O sea, yo creo que todo eso funciona a la par. No están separados unos del otro, están como sincronizados. ¿Me dejo entender? Sí, pero para mí uno es consecuencia del otro. Para mí los representantes toman decisiones políticas. Las Sí. económicas tienen que ser consecuencia y siempre tienen que depender de la decisión política. No puede estar la decisión económica por encima de Claro, lo y la político. decisión política tiene que representar a lo que las personas, al interés de la mayoría. En teoría eso es la democracia, No, que gana la mayoría. de las voces de una sociedad, porque De las las voces de una democracias sociedad. también siempre son diversas y nunca van a tener una sola voz. Sí, nunca, no, eso no pasa. Ya, y está bien, pero igual lo estás pintando de una manera muy romántica. No, es como debería ser, ¿no? Es muy Pero por eso romántico. digo, el debería ser es lo romántico, porque lo que tenemos ahora, eh, por lo menos, no sé, cuando yo estaba en Perú, cuando vivía en Perú todavía, yo no estaba muy interesado en los temas de política en general. Como que lo veía algo como muy alejado, muy como cero interés, y las personas con las que me juntaba, mis amistades, los amigos de barrio, etcétera, también tenían esa visión en general, en verdad, hoy el tema de la política como que, el comentario es mientras no me moleste a mí, mientras no me cambie la vida, como que me da un poco lo mismo. Vine a Chile y en Chile no, en Chile hay mucho más activismo político, de alguna manera, a un nivel intelectual donde tú puedes ir a una reunión y pueden estar hablando de política y lo discuten y hablan. Aún así, yo creo, o sea, eh, hay más, pero no sé qué tan conectada está la información, porque básicamente escucho o sea, como puntos o estrellas dentro del marco del universo, no como verlo todo unido. Ahora, yo estoy de acuerdo contigo. Es política que el Estado diga, yo a ti empresa que no pagaste impuestos te lo perdono. Pero lo encuentro muy ingenuo. Es como, oye, ¿por qué se la perdonaste a él, pero Pero a la persona que trabaja no se la perdona? seguís viendo números y seguís hablando de impuestos. Pensá en otros temas. Por ejemplo, en Uruguay se decidió, que además fue plebiscito, o sea, se votó voto a voto, no fue Ya, decisión de ningún representante, de que el agua no podía ser privatizada. Y esa es una decisión, de nuevo, que le cuesta 0 pesos y le va a generar ya. 0 pesos. Es una ¿Y por decisión qué? política. El Uruguay decidió que el agua no se vende ni se compra, punto. No hay administración ni nada. Decidimos que el agua, por más que salga lo que salga, el agua es nuestra. Así le tengamos que pagar a alguien que había comprado una playa, se la pagamos, vuelve al Estado, pero el agua no puede ser, no puede estar en manos privadas. Y eso es una decisión política. O sea, yo creo que los dos estamos un poco como que en nuestras aristas del cuadrilátero, pero a lo que voy es que, bueno, por un lado, igual, ¿cuánto es la población de Uruguay? 3,5 millones, 3,400, una cosa así. O sea, Bueno, ahora está en 3,5. bueno, yo creo que ahora con los argentinos van a crecer, pero Tampoco tan. yo creo que sí. No sé, mi papá estuvo en Uruguay y me contó que pudo conocerlo como en 3 días, se conoció todo Uruguay, como que fue de frontera a frontera. Eh, no, pero bueno, a lo que voy es de que igual en una población más pequeña es más fácil llegar a acuerdos que en países que tienen más gente. ¿Tiene sentido esa opinión? Es que en Uruguay están muy aceitados, es un poco el caso anterior, está muy aceptado y aceptados y aceitados el tema de cómo llegamos a acuerdos. En Chile o en Perú yo creo que ni siquiera
tienen claro el cómo llegar a acuerdos. En Ya. Uruguay, por ejemplo, hay políticos de todos digamos, las ideologías, y cuando cambia, digamos, el cambio de gobierno es natural, que cambien, se vayan rotando la rotación de los poderes, y en realidad, en general, el que llega respeta las decisiones que se tomaron antes, porque esa decisión en definitiva fue del pueblo. Y también, por ejemplo, el voto es obligatorio. En realidad, si no votás, como que las penas son muy laxas, no es que pasa la gran cosa, pero decidimos que a la hora de participar en el voto, todos votan. Y así hay un montón de cosas que en realidad son de lo que decía recién, de cómo llegamos a acuerdos. Entonces, hay un montón de cosas en lo que uno puede no estar de acuerdo, pero sí estamos de acuerdo que el que llegó a esta decisión fue el pueblo en su conjunto. Y que sí Ya. hay algunas que se revisan cuando hay, bueno, en temas puntuales o cuando hay mucho desacuerdo, sí se pueden revisar, pero en realidad, en general, las decisiones que se toman, se toman. Chau, o sea, el pueblo votó que el agua es pública y eso no lo vamos a revisar cuando cambie el gobierno. O sea, cambiaron varios gobiernos de que se tomó esa decisión y jamás ninguno dijo, no, vamos a hacer otra cosa. Ya, o sea, por lo que te entiendo, tú estás básicamente argumentando de que la sociedad en su conjunto es mucho más madura en cuanto a las decisiones que toma. No madura, sino que Que claro entiende, que es o sea, madura. O sea, porque, y te digo por qué. Porque ya, o sea, eso es lo que yo te estoy entendiendo. Se tomó la decisión, ya, llegó al poder presidente Leandro, ya. El agua es del pueblo, el agua es del país, del dictador, gobierno militar. Ya, pero lo que voy es de que ya llegó Leandro y antes el agua era privada y dijo, bueno, ¿sabes qué? A mí me eligieron las personas, o sea, yo los represento y una de las cosas que consideramos es que el agua es de todos los uruguayos, en otras palabras, no se puede privatizar, pertenece al Estado por defecto a todos los ciudadanos, porque esa es la línea. Listo, se tomó la decisión. Y el siguiente gobierno que vino, no sé, Pepito, respetó esa decisión, ni siquiera se dio el trabajo de evaluarla y dijo, ok, sí, el agua es de todos los uruguayos, esta es la manera en la que vamos a hacer que el agua acceda a todos los uruguayos, que sería el siguiente paso. Ya, ¿cómo nos aseguramos que todos tengan agua? Y así pasó hasta el presidente, asumamos que al presidente actual, y ya nadie revisa eso. Eso es una decisión madura, porque por lo menos, por ejemplo, en Perú, en Chile no sé, me faltaría averiguar más, un presidente tomaba una decisión y el que venía después borró ni cuenta nueva. Ni sí. siquiera seguía, o sea, ni siquiera seguían proyectos. Por dar una idea, por ejemplo, ya hay un problema en el país, en el Perú, de la conectividad. Las carreteras a veces no son tan buenas, etcétera. Asumamos que un presidente decide hacer un tren de Lima, cruzando por la cordillera y llegando a la selva, que no me acuerdo qué provincia sería, pero asumamos. Si un presidente llega y dice eso, y en esos 5 años se avanza, no sé, el 10%, el siguiente presidente lo que hace es, lo que ha pasado, es como, ¿sabes qué? Ya no vamos a hacer esto, vamos a hacer otra cosa. Y están más interesados en la fotografía que salga en el periódico para la reelección que en un proyecto que va a significar beneficios a las comunidades para que se puedan transportar más rápido o más económico o que les cueste menos transportarse o que estén más conectados. Que por lo que te entendí a ti en Uruguay, sí pasa eso. Ok, nosotros los representamos a ustedes y hay temas de que no los vamos a evaluar hasta si es que realmente sean necesarios. Pero si no, decidimos esto y yo que entré al poder respeto a las decisiones que, y de hecho, probablemente siguen los proyectos del anterior porque son considerados buenos para la sociedad. Sí. Ya, eso no es eso que me has descrito ahora, no pasa, o sea, por lo menos en Perú no pasa. O, bueno, no sé si ha pasado últimamente. No sé si en Chile también pasa eso. Bueno, el gobierno que está ahora, por ejemplo, que antes eran Porque ahora tienen diputados, un presidente de derecha, tengo entendido. sí, en realidad es más como de centro derecha, pero a eso iba. Por ejemplo, ese presidente votó en contra de la ley del aborto, votó en contra de la ley del matrimonio igualitario, votó en contra de la marihuana y jamás dijo que iba a rever esas leyes, al revés, dijo que se iban a mantener. Y por ejemplo, en la marihuana, que él estuvo en contra, ahora está viendo cómo aprovechar eso para generar industria a nivel de la industria canábica y que sea una ventaja para el país. O sea, no se discute de las decisiones ya tomadas. Money, bitch. Sí, si hubiera hecho campaña
si hay un tema de discusión de campaña, es eso, los temas en general se tratan antes, no es que aparecen y votan lo que quieren los políticos, sino que hay una discusión en que los medios participan y tienen un rol fundamental a nivel social, digamos, se llega al poder con ciertas promesas, con ciertos lineamientos, y lo que vota la Lineamiento. gente es eso, no es que vota una carta blanca a ese político para hacer lo que quiera, sino que vota con cierto programa de gobierno, que obviamente nadie lee el programa de gobierno, pero sí hay ideas fundamentales que forman parte de la campaña y que están claras, que si votas una cosa y después termina haciendo otra, bueno, no, ¿qué está haciendo este señor? No sé, nunca ha pasado, porque en ese sentido sí, como que la democracia en Uruguay es más, se respetan las instituciones, no es un tema de llegar al poder, sino que mismo quienes están en el poder en general, no hablo por todos, como que saben que es un cargo de representación y que es transitorio y que no es el poder total, sino que son poderes específicos para cumplir funciones específicas. O sea, me parece genial que pase eso, como que ahora ya entiendo un poco más tu línea de pensamiento, pero haciendo el contraste, pero eso significa que la sociedad es más madura en sí misma, porque sabe de que, cuando, o sea, para empezar, sabes, las personas que entran al poder sabes que son los representantes y que tienen que seguir la línea que se comprometieron. Sí, es que Y volviendo al ejemplo de conversar con las personas de calle acá, los Uber, los taxistas, y que ellos me comentaban de que en verdad no le daban tanta importancia a eso, por consecuencia, no le daban relevancia a la responsabilidad y consecuencia de elegir no votar, porque ellos nadie les puso una pistola en la cabeza para no ir a las urnas, ellos decidieron no ir. Tal vez habla también de que, y no solo Chile creo, tal vez en Latinoamérica no hay una madurez de la comunidad que se puede traducir en líderes, en representantes egoístas o representantes no representantes, por darle un nombre, que llegan al poder y pasa lo que pasa. sí, es que yo creo que no es tanto a nivel social, sino a nivel de las instituciones. Las Pero están instituciones siempre conectadas. sí, pero las instituciones siempre están vinculadas al pasado. Y por ejemplo, países como Perú tuvo las peores instituciones coloniales que uno puede imaginar. En Oh, Uruguay sí. salvamos bastante eso. Entonces, obviamente, las instituciones que se construyeron de Perú se construyeron en base a esas instituciones que ya estaban montadas. Entonces, que obviamente eran instituciones de privilegio, y quieras o no, bueno, y Chile con la dictadura también tenía como una institución montada de privilegio. Quieras o no, esas instituciones que siguieron después estuvieron montadas sobre las instituciones previas. Entonces, en la medida que las instituciones son más abiertas, más creíbles, más democráticas, la población también va a empezar a creer y va a empezar a participar mucho más. Eso en Uruguay se cuida, como que se cuida bastante, y de hecho la confianza en la democracia es de las más altas en Latinoamérica, pero ha bajado en los últimos años. Pero sí es real, por ejemplo, cuando es día de votación en Uruguay, es casi que un día sagrado, es como ir a misa, o sea, está todo el mundo alegre, todos los canales 24 horas pasando la votación, todos, está prohibido hablar de política porque es como el día de la votación, entonces no se puede hacer propaganda, y todos los políticos diciendo que es un día muy alegre, que hay que cuidar la democracia, no sé qué, o sea, como que realmente se valora la democracia y se muestra como algo importante y se transmite como tal. No es como que este voto no sirve para nada. Eh, como que eso sí Ya, para mí me estás hablando de una utopía que no conozco. Tengo que ir a verte ahí a Uruguay. Pues que lo digo así, súper caricaturesco, porque en Perú no pasa eso, como que, sorry, como que no pasa eso. No sé, algo que es muy bonito que pasa en Chile, que cuando hay cambio de mando, cambio de presidente, el presidente que está invita al presidente que fue electo a tomar desayuno. Y eso no pasa en Perú. No digo, tal vez no es una costumbre en Uruguay, pero por lo que me comentas, es todos los normal. uruguayos, no solo los políticos, sino los uruguayos como sociedad, valoran mucho el día de votación porque es el día en que todos son escuchados. Ya, eso, así, en Porque ese hace no contexto, mucho no tiempo, pasa. y porque hace no mucho tiempo no teníamos siquiera esa posibilidad cuando había dictadura. Y fue Sí, toda o sea, una lucha social ¿quién conseguir fue? que ¿Cómo haya. se llamó? O sea, ustedes también tuvieron dictadura militar, asumo, porque hubo un momento en Sí, Latinoamérica que todos tuvieron. ¿Cómo se llamaba el que fue el general, asumo general, que fue hubo varios. El que dio el golpe de Estado. el último, el más conocido? No, es que no hubo uno más conocido. Como los más icónicos, uno se llama, le dicen el Goyo Álvarez, El Gregorio Goyo, ¿verdad? Álvarez, Yeah.
y que ese fue de los últimos años, y el primero en realidad fue medio Fujimori, que se hizo un autogolpe. Fue un presidente que llegó de manera media turbia a la presidencia y después con la presión de los militares hizo un golpe de Estado a él Emilio mismo. Álvarez. A ver, te voy a compartir esto, a ver si lo encontré bien. Ese está preso, o no, ya murió, creo que yo. Y el otro, el que se hizo el golpe de Estado, fue Bordaberry. Ese. Ahí a la derecha está cuando lo llevaron preso. Claro, este es él, ¿no? Y acá Sí, esta misma persona. sí. Ah, mira, lo llevaron preso hace poquito. Murió el último dictador de Uruguay. ¡Wow! ¡Wow! Esto fue el 2016. Cuando murió, creo. Sí, ¿No? sí, cuando Porque ahora murió. Esta noticia es del 29 del 12 del 2016, o sea, fines del 2016. Fue el último dictador de Uruguay. Cuando dijiste que se apellidaba Fujimori, pero de ahí me di cuenta que te estás hablando de referencia de lo de Perú, fue como, sí, porque ¿había es otro una. Fujimori en Latinoamérica? No me enteré. Bueno, pero ahí ¡Wow! eso creo que le había hablado contigo antes, que muchos peruanos ven normal como que se haya hecho un autogolpe para tomar medidas que había que tomar, pero es esto que estamos hablando. Así haya No, medidas no, que no. tengas Lo que que pasa es tomar, que, que no haya otra manera, vos no sos el que tiene que tomar las medidas que haya que tomar, el que las tiene que tomar es el pueblo, y si el pueblo decide que no hay que hacer eso, ya, pero es que ahí volvemos a, apoyá o o sea, joderse y es aguantar. como, es el perro que se muerde la cola, o sea, porque al final Fujimori llegó elegido democráticamente. O sea, en teoría tenía la representatividad del pueblo. Entonces Sí, las pero decisiones que él pidió un tomaba autogolpe representaban porque al pueblo. democráticamente no podía tomar las decisiones que él creía, bueno, además de que otros delitos, ¿no? De derechos humanos y demás que aparecían después, pero él se hizo un autogolpe justificando de que tenía que tomar una decisión que de otra manera no la podía tomar. Es decir, que para él era más importante su decisión que la decisión del pueblo, porque se supone que Ya, las pero instituciones mira, lo que están pasa es hechas de para que, tomar la decisión del pueblo. o sea, algo que sí quiero que vale la pena como, o sea, dejar en claro, como cada país tiene su proceso. Yo no sé si Uruguay, por ser 3 millones de habitantes, se pueda llegar a acuerdos, eso influye en llegar a acuerdos más rápido, porque no tengo nada para hacer o sea, poder decir si esto es real, a comparación de países como el Perú, que tiene 33 millones de habitantes, o Chile en su defecto, que tiene 17. O sea, yo asumo, no sé, que mientras más personas haya en una sociedad o comunidad, es más complejo llegar a acuerdos. Asumo. Ahora, dejando eso como que en asterisco. Igual, tienes que, o sea, como tú has dicho, las instituciones del Perú nacieron muy manchadas, como que desde el virreinato, de los virreyes, que básicamente ser virrey era como comprar un puesto, y de hecho yo me leí un libro que habla de la corrupción, de historia de la corrupción en el Perú. Historia de la corrupción en el Perú. Mira, dame un segundo, te lo voy a mostrar. Ya, es este. ¿Lo es? Sí, Ya, es Historia de la corrupción del Perú de Alfonso Quirós. Que lo leí este año y habla de todo el proceso de lo que fue la corrupción del Perú. Por lo tanto, de hecho, igual te lo voy a mandar cuando estés vuelto a Uruguay para que lees una, si te interesa. Si quieres te lo mando, no sé si te interesa. Para que lees una revisada, pero a lo que voy es que sí, estoy de acuerdo contigo, como que el Perú pasó por muchos procesos de los cuales las instituciones estaban como débiles. Pero igual el problema fue que tuvimos o sea, 10 años antes de Fujimori estaba, si no me equivoco, Belaunde, el presidente Belaunde, y él no hizo nada por controlar lo que fue el terrorismo en provincia. Ahí estaba Abimael Guzmán, que él era de la izquierda comunista con influencia maoísta, creo que era de China, una cosa, porque fue a China, él estudió en China. O algo así, como que por esa línea va. Entonces, a lo que voy es de que ahí, en esos 5 años, el terrorismo en provincia creció. Después llegó Alan García y Alan García dijo que no iba a pagar la deuda externa
Y ahí fue cuando el Perú tuvo un nivel de inflación brutal. No sé si fueron 2 millones por ciento de inflación, etcétera. De hecho, igual como que los datos los puedo tener por ahí. Pero ahí es cuando llegó Fujimori. Entonces Fujimori llegó en un momento y esta inflación se dio en 5 años. Como que en 5 años la moneda se devaluó, pero brutal. Entonces, a lo que voy es que cuando Fujimori tomó esa decisión, o sea, tienes razón, la decisión que tomó Fujimori no fue una decisión de un acuerdo en común de todos los peruanos, no fue. Y ahí tienes razón, pero fue una decisión necesaria, porque al final, con la decisión que tomó Fujimori, se creó la nueva moneda, eh, eh, él tomó la decisión de que las Fuerzas Armadas ingresaran, o sea, como que, porque la policía ya básicamente no existía, que ingresaran al conflicto con los terroristas, y en esos 10 años se pudo gestionar, o sea, como que las Fuerzas Armadas lograron contener, porque la gente, o sea, por ejemplo, en Miraflores pasó de que un auto que era un coche bomba, básicamente un automóvil donde metían explosivos, los dejaban en calles y explotaban y edificios, o sea, como que la fachada de edificio entero explotaba, moría gente, tú ibas a estudiar a la universidad y no sabías si estaba sentado al costado de una persona que en su mochila pudo haber tenido un explosivo y toda la clase moría. Entonces también era un contexto bastante complejo. Entonces, como que, o sea, ¿cómo llegas a una decisión de todos los peruanos en ese contexto? O de toda una comunidad en un contexto muy intenso. Pero es que eso es lo que pasa, o sea, en realidad en el caso de Perú ahora creo que está un poco mejor, le falta un montón, ¿no? Yo tampoco soy experto, eso alguien que No, estamos, o sea, de nada, democracia e somos... instituciones lo sabe mucho mejor, alguien de politología, pero creo que en Perú las instituciones en ese entonces estaban muy mal, es como que me hables de Colombia en la época narco-guerrilla, o sea, el Estado estaba ausente completamente Completamente, sí. en grandes partes y es parte del todo. Pero el hecho de que Fujimori ni siquiera respete la institución que se le ha dado es como la frutilla de la torta. Se supone que el presidente, que lo decía hoy de Uruguay, un presidente tiene una función específica y por un tiempo determinado. Y si vos no podés tomar las decisiones en esas potestades y por las que el pueblo te puso ahí, renuncia, porque vos no sos más que el pueblo. Si no lográs hacerlo por las vías en las que llegaste, andate y que venga otro y que otro lo resuelva, porque en realidad vos tenés que resolver en el mejor interés del pueblo y con los acuerdos que el pueblo hizo previamente. Vos no podés cagarte en la decisión del pueblo, porque disolver el Parlamento es cagarte en la decisión del pueblo, para hacer lo que vos creas que es lo mejor. Así tengas clarísimo que sea el fin del mundo para un país. No lo podés hacer porque vos no sos el emperador y Dios sobre ese pueblo. Vos simplemente sos un funcionario público, un jerarca que tiene una función específica y listo. Y si no lográs hacer entender al resto del sistema político y de las instituciones del Estado que esa es la mejor decisión y que es la única manera para salir de la situación y no sos capaz de hacer consensos, andate para tu casa, porque si sos presidente y no lográs negociar y hacer consensos, no servís para nada, no sé. Lo que pasa es que, nada, me suena súper bonito, me suena súper romántico, pero ahora entiendo que tú lo dices porque es la realidad de Uruguay. Lo que tú me estás comentando ahora es lo que pasa en Es que es la Uruguay. base de la democracia. No, Cómo pero, un a sistema ver, toma la aguanta, no, pero decisión en contra de su dame un pueblo. segundo. Pero eso es lo que, está bien, pero eso es como tú, o sea, esa es la cultura en la que has crecido. Para ti, ahora ya entiendo, porque me acuerdo cuando conversamos cuando a Kuczynski le quitaron, lo vacaron de la presidencia del Perú, y me acuerdo que yo hablé contigo y tú me dijiste, Gonzalo, pero no entiendo por qué él no renuncia a la presidencia, que vayan a elecciones y que la gente vuelva a elegir a la persona que ellos creen que los representa, etc. Como que a mí me hizo mucho sentido tu comentario, pero ahora entiendo más por qué lo dices, como que porque en Uruguay hay una cultura democrática extendida a toda la población. O sea, todos lo entienden y lo valoran y lo quieren así. Que esa característica, no pasa en Perú. No sé si, yo creo que a estas alturas se podría decir que en Chile tampoco pasa, pero eh, eso no pasa. No pasa ese nivel de madurez, de respeto, de decir, ¿sabes qué? Sí, como que el presidente anterior hizo esto,
o sea, volvió el agua pública por defecto del Estado, por defecto de toda la ciudadanía, y está bien, eso no va a cambiar. O lo mismo el tema del aborto. Yo no estoy de acuerdo del aborto, pero llegó al poder, yo no voy a cambiar la ley. De hecho, esta de marihuana que no me gustaba, ok, ya está, porque así el pueblo lo quiso, entonces vamos a ver cómo podemos generar algún tipo de beneficio con la decisión que se toma. Que lo encuentro, vuelvo a la palabra, como que lo encuentro muy maduro a nivel de país. Y no sé si en otros países de Latinoamérica existe ese mismo nivel de madurez. Sí, no conozco tanto, pero a nivel democrático Costa Rica está igual, no conozco Sí, creo que tanto. Costa Rica no tiene ejército, ¿no? Solamente tienen como una Sí, guardia que viene a ser los policías. Pero ¿a Costa Rica lo defiende Estados Unidos o no? no sé, pero digo a nivel de más allá del ejército, a nivel de las instituciones democráticas, en realidad creo que Costa Rica lo que tiene es como una policía militarizada, que básicamente es lo mismo con otro nombre. Pero a nivel de las instituciones democráticas sí es un país que en los índices de democracia y de libertades y demás es similar a Uruguay. A ver, vamos a ver Costa Rica población. Ya, son 5 millones de habitantes en la isla. Y en Uruguay son 3,5, 3,5 millones de habitantes. Pero con los argentinos van a llegar a 10. Ahora que se le sumen los argentinos van a llegar a 10. Según yo, harta gente argentina va a viajar allá. Pero bueno, nada, regresando al tema, yo creo que pasa eso al final. Como que yo creo que pasa ese tema de que por lo menos Perú no es tan maduro a nivel de la toma de decisiones. Y por lo poco que he conversado con gente acá de Chile, yo creo que también pasa un poco ese tema. Acá, al final, no sé, a mí me da la impresión de que la política en general, no en Chile, en Perú, es como farándula política, no sé cómo caracterizarlo de otra manera. Es, no Y entiendo, no novela. entiendo. Sí, eso, es una telenovela. De hecho, ahora a Vizcarra, el presidente actual, que estoy de acuerdo contigo, él debió haber llevado elecciones, no debió haber decidido quedarse en el poder, terminar su mandato. Él cerró el Congreso, que fue una medida, fue una decisión, yo no encontré una buena decisión porque ese Congreso fue elegido con las urnas, y eligió a otro Congreso de que ahora se lo quisieron vacar, como que lo quisieron que renuncie porque básicamente pareciera que él ha contratado a personas de su entorno cercano para que trabajen en el gobierno y cobren una cantidad de dinero descomunal por básicamente no hacer nada. Pero igual como que en todo ese proceso me da la impresión de que es farándula política. Como que no se toman decisiones, alargan las cosas, no se hace nada y el problema va a ser para el siguiente Congreso que sea electo, para el que venga. Y no sé, por ejemplo, la ministra de Economía, no me acuerdo el nombre, pero es una chica súper joven, creo que tiene 32, 33 años. Ella lo que ha hecho en el Perú para enfrentar este tema de la crisis es aumentar deuda, como endeudarse. Y ahí hay gente que está en desacuerdo y acuerdo. La gente que está de acuerdo dice, sí, está bien, el Perú como que ha logrado un buen nivel económico, vale la pena endeudarse. Y por otro lado tienes otra gente que dice, no cree, ¿para qué no? O sea, endeudarse significa que lo tenemos que pagar con impuestos en el futuro. Entonces estamos como viviendo bien ahora para que después nuestros hijos tengan que trabajar para pagar esa deuda. Que ahí en verdad yo no tengo una opinión ahí en eso, como que me falta investigar más. Pero volviendo como que al tema de centro, como que yo veo mucha farándula política. Mucha farándula política. Y no veo acuerdos. Veo más como, no, que tú dijiste esto. Ah, pero tú tampoco firmaste esto. No, pero tú eres azul. No, pero tú eres rojo. No, yo no soy ninguno de los dos, soy amarillo. Entonces, como, que es entretenido de ver, no te voy a mentir, que ver a personas discutir siempre es entretenido. Es Sí, como, ¿y qué pero momentos? ¿Cómo? es tristísimo, porque en realidad Sí, no hacen nada, es totalmente inútil. seguro tienen problemas importantes y gente cuya vida depende de ellos y no se pueden poner de acuerdo en las más mínimas cosas. Que en definitiva están para eso, no están para ponerse de acuerdo y tomar decisiones en conjunto, no para pelearse y sacar y ver quién es mejor. Claro, acá, por lo menos noticias en Chile, siempre escucho creo que son diputados, los diputados de izquierda,
le dicen a los diputados de derecha como, no, que ustedes no quieren hacer esto, que los de... Acá la izquierda es la que está liderando el tema de la nueva constitución. Y los de la derecha dicen, no, oye, pero nosotros hemos cambiado esta nueva ley, que tú la tienes sentada, ni siquiera has votado por la ley y la estás pateando y después te quejas, entonces es como, wow. Y en el medio está la crisis del COVID, que en Chile creo que va a llegar al 7%, o sea, va a bajar 7 puntos el PBI, que se traduce en más pobreza, más desempleo, más gente que no trabaja. O sea, el que era pobre el año pasado, en esta misma fecha, ahora es 7 veces más pobre, o en 7% más pobre. Eso lo encuentro brutal, como que es duro, son familias, estamos hablando de personas que no van a comer, de que no pueden pagarle tal vez la vida a sus papás, como que, y que no tienen la oportunidad de trabajar, como que eso sí a mí me da un poco de cosas. Y por eso, bueno, volviendo a la Argentina un poco, también me da mucha pena eso, es como, no solo son números, son personas, como que se representa en un número por un tema de contabilidad y estadística, pero son personas. No deja de ser personas de carne y hueso con problemas reales. Igual Así brutal. es. Wow. Bueno, Oye, te llevamos dejo así como trabajo un poco. hora y 40 conversando. Sí. Ya, men. Este. Lo último que te quería contar, de hecho ayer me enteré un poco, ya para cerrar, el caso de un youtuber peruano, ¿ya? Él se llama Chugox. Chugox. Ya. ¿Estás viendo la pantalla? Confirma. Ahí sí. Ya, es este personaje. Y el que está acá al costado es un empresario peruano que se apellida Díez Canseco. La cosa es de que este youtuber habla de historia del Perú y temas así. Y en uno de sus videos habló de, eh, o sea, si lo entiendo bien, básicamente dijo que este empresario había recibido dinero de una empresa grande y que con esa empresa, y que esa coima, ese soborno, fue mucho más grande de los sobornos de Odebrecht, al punto que este empresario pudo poner como una universidad en Miami, una cosa así. Como que dijo eso, pero lo dijo sin evidencia, como que lo comentó. Eso es lo que yo entiendo del meollo del asunto. Y este empresario este, lo enjuició. Lo enjuició y es el primer caso donde un youtuber llega a la justicia en Perú, no sé si en el mundo, por cosas que él ha dicho. Entonces, el error acá fue que tal vez él no habló en su puesto, sino dio el juicio de valor puntual, diciendo, él fue, etcétera, 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 cuando debió haber dicho, en mi opinión, pareciera que es esto, pero lo llevó como, ahora tuvo una sentencia que echó el apelado, está como dando vueltas a ese tema, pero, y acá es donde, en mi opinión, es como que hay un cambio de poder heavy, como que ahora el tema de que las personas puedan tener sus plataformas y etcétera, y que puedan, o sea, yo no sé si este empresario hizo lo que hizo, yo no sé si es verdad, yo tendría que leer un poco más el caso, pero encuentro curioso de que lo haya podido llevar a la corte. ¿Cómo argumentas eso? ¿Eso pasa en Uruguay? Hubo intentos, sí, pero Uruguay en ese sentido es muy liberal porque se respeta un montón, digamos, la libertad de expresión es una libertad fundamental, entonces nunca prosperan, porque vos podés decir lo que quieras y en realidad el delito no me acuerdo exactamente cómo se llama, pero es como que degradás el honor de la persona y eso y después te dice qué me importa tu honor. Y en general son figuras públicas, entonces por lo menos en la ley uruguaya la gente que son figuras públicas o de relevancia nacional, no sé cómo es que se llama, como que está más tolerado que se hable mal de, o sea, que se diga lo que se Ah, quiera, que se critique. claro, porque se supone que es una figura que ella decide, digamos, como persona, exponerse al ámbito público. Digamos, si es una persona que está en su casa y vienen y te empiezan
hablar mal de vos, a decir mentiras acerca de vos, no sé qué, sí, la ley es como más severa contra eso que puede haber como una hazaña de tratar de degradar a la otra persona, de lastimarla, herirla y herir su honor. Pero para una figura pública se considera que eso no, porque desde el punto cero es la persona que decidió exponerse al debate social. Y entonces, al decidir exponerse como conductor de televisión, político, empresario, lo que fuera, ya en realidad está expuesto a que todo el mundo diga lo que quiera sobre esa persona. Y las veces que se ha intentado hacer eso, no pasa más. En el peor de los casos te piden que hagas disculpas públicas de lo que dijiste, una cosa así, pero no pasa más que eso. Y de hecho, también lo que pasa es que Uruguay es un país muy chico, entonces decimos que todos nos conocemos. A mí me ha pasado de yo estar en Montevideo con presidentes, no, pero igual no, creo que ha pasado con presidentes y no pasa nada, pero sí con la que en ese entonces era la intendenta de Montevideo, que es como el gobierno más importante después del país, porque Montevideo tiene la mitad de la población, Claro. estaba en el edificio de la intendencia, como el del gobierno público, dando un discurso, salió una señora de hacer un trámite, dijo, no, porque usted es una hija de puta, ladrona, no sé qué, así en la cara, nadie le dijo nada, la intendenta se la quedó mirando, lo escuchó, y cuando terminó siguió hablando, como que la sociedad es tan chica, entonces se da esas libertades que quien quiera putear a quien sea, no pasa nada, está todo bien porque todos tenemos un momento de calentura o pensamos diferente o lo que fuera. Ahora, si tiene pruebas, que lo presente a la justicia. O si es hecho con saña, o si se demuestra que hay segundos intereses, o eso sí puede ser perjudicial, pero decir así, en general no, con que aclare, por ejemplo, si esa persona dijo que el empresario robó 200.000 millones de dólares, ahí va a ir un juez y el juez lo que se hace es como que la conciliación que es previo a ir a un juicio, se habla a las partes a ver si se puede acordar, a ver si tiene pruebas de eso o por qué lo dijo, y si dice, no, no tengo pruebas o me lo contaron y en realidad me di cuenta que me equivoqué, el juez le va a decir, bueno, pídale disculpa o diga por el mismo medio en que dio la información, diga que la información que dio fue errada y pídale disculpas, ya con eso está. ¡Qué onda Uruguay! Una utopía. Tengo que ir a conocer Uruguay. Como que me he quedado medio para atrás de cómo funciona tu sociedad. Que a pesar Son, de que nos son conocemos temas ya... legales. ¿Cómo? Que eso igual son temas legales súper específicos, rara vez te vas a enfrentar a un problema de eso. No, no, o sea, está bien, te lo banco, pero como que hablando en general, lo encuentro, o sea, me parece bien por ustedes, o sea, al final es algo, yo encuentro que es beneficioso y sano para la sociedad en sí misma. Y no sabía que había tanto contraste. Es que no, ¿Cómo? que no pasa nada, si digo no, porque Gonzalo, sos un ladrón, no sé qué, un chorro, y se robó todo, y después decís, no, es mentira, decís vos. Y si te enojas mucho, me haces un juicio y vamos a un juez, y después vas a decir, ¿usted tiene pruebas para decir que Gonzalo robó? Y yo voy a decir, no, bueno, pídale disculpa, tipo maestro de escuela, porque tampoco es un delito grave, ¿no? O sea, Sí, bueno, sí. le sale carísimo mandarme preso 2 años, me tiene que dar de comer, dar techo, todo, porque dije que eras un ladrón, no jodas. Ay, men, qué bueno. Ya, se pasaron 2 horas casi. Hermano, gracias. Siempre fueron conversar contigo, como que A vos, sí, espero. Tengo que ir a Uruguay, como que ahora tengo mucha curiosidad de ir por allá. Ojalá te que espero. acabe esta pandemia. Como dijo tu padre, en un par de días te alcanzan para conocerlo todo. Para conocerlo Hay todo, vaquitas, sí. playa y cosas. Vaquitas, playa y. Bueno, yo creo que voy a conocer más argentinos y argentinas en Uruguay ahora que viaje el próximo año. Ojalá. Yo sigo convencido que tu país se va a llenar de argentinos, como que. O sea, una vez que habiliten el No, tema. no, no creo que tanto. Sí, va a haber un poco más que ahora, pero tampoco que van a ir de a millones. Ya, mi estimado, vamos a dejar de grabar esto. No, Y eso, nada, gracias, men. Gracias y nada, estamos en contacto. vos, Igual te quería hacer más preguntas, pero de tema digital, de lo que estás metido, pero ya lo podemos dejar para otro día. Como que dale, asumo que sí que igual tengo quieres que trabajar. disfrutar. ¿Ah? ¿Cómo? Sí que tengo que trabajar, tengo un montón de cosas ahí para hacer. Si no, con gusto hablaba más No, pero rato. tranqui. Después de un rato más ya le damos con eso. Eso, un abrazo, hermano. Ahí nos vemos. Dale, Chau, abrazo, chau. cuídate. Oye, ¿hasta cuándo te quedas en Madrid? Hasta el 11, 12 de diciembre. Ah, igual.